Vamos a empezar a grabar. Bueno, habíamos tratado de ver entre jueves, lunes, martes, habíamos estado hablando de dos movimientos en el plano específicos, la simetría central y la simetría axial. Vimos varios ejemplos. Esperen un minutito que vamos a dejar entrar. Bien. Vimos varios ejemplos de simetría axial, de simetría central, y en imágenes, y después estuvimos trabajando específicamente haciendo las simetrías, ¿verdad? Y creo que habíamos cerrado analizando entre dos triángulos cómo podíamos saber o identificar si era una simetría central o si era una simetría axial. ¿Hasta acá se acuerdan? Creo que sí. Bueno, lo que pasa es que con primero D después seguí con algunas cosas más de ángulos inscriptos y de triángulos, pero en general, digamos, entre los dos cursos seguíamos con movimientos. ¿Sí? Bien. Después que identificamos eso, podríamos seguir con otra cosa, pero a ver, ya que estamos en plan de identificar, habíamos hecho, creo que sí, la simetría axial de dos ejes perpendiculares. No me acuerdo, lo voy a repetir por las dudas. No, hicimos la central, que si era parte de la mediatriz daba un rectángulo, y si era un cuadrado, perdón. Si era parte de un ángulo, hicimos la simetría central de un ángulo recto. Sí. Que si era parte de la mediatriz daba un cuadrado el dibujo, y si el punto de simetría central era no pertenecía a la bisectriz, era un paralelogramo. Era un rectángulo. En el ángulo recto, sí. Bien. Yo pregunto si hicimos... A ver si lo tengo escrito, si no lo vuelvo a escribir, no lo tengo escrito. A ver, el producto de dos simetrías axiales de diferentes ejes cuando los ejes eran perpendiculares. ¿Lo hicimos? No, no lo vimos. Bueno, No, lo hacemos. Yo estaba casi segurísima. No importa. Lo vimos implícitamente. Ahora van a ver por qué. Bien, acá tenemos dos ejes, ¿sí? Estos ejes van a ser perpendiculares. Se cortan formando cuatro ángulos rectos. Bien, y lo que yo les voy a pedir es que hagamos la simetría axial del segmento AB. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Es una composición de funciones. Entonces, primero se hace la simetría de eje E y después la simetría de eje E'. ¿Sí? Cuando nosotros componemos, no sé si ustedes en análisis vieron el FOG, es algo parecido a eso. Una composición de funciones, esto es una composición o un producto, también lo llamamos, de movimientos. Siempre hacemos primero el movimiento que está en segundo lugar. Es como que el primero se come
al segundo, algo así le digo yo a los chicos, ¿sí? Del segmento AB. Entonces, van a tener que dibujar la simetría axial de AB, primero con el eje E y después con el eje E'. Les cuento algo. Ayer, por ejemplo, iba a entrar a clase y nadie tenía Facebook, ni yo, ni los chicos, nadie. Entonces lo que hice, demoré un poquito más, pero les mandé el ID del Zoom por mail. Y yo el mail de ustedes lo tengo, así que, y si no, se los mando a 2 o 3 y ustedes tienen seguramente WhatsApp de grupo y se los pasan entre ustedes, ¿no? Pero bueno, así que si algún día no anda el Facebook, uso el mail para mandarles la invitación al Zoom. Ayer nos agarró de improviso, nadie tenía. No sé qué pasó con Facebook, se cayó. Estuvo como media hora sin andar. Algunos alumnos ya me decían, y 5 minutos tarde que usted llegó ya nos íbamos. Qué terribles. Pero, profe, eso es media hora, yo tengo entendido, 45 minutos. 20 minutos, sí, media hora. Eso en clase presencial, si el profesor tarda 20 minutos, después de los 20 te puedo decir. Sí, pero los chicos no sabían eso, o se hicieron que no sabían, pero igual no se fueron. Era tipo amenaza, ¿viste? Lo que faltaba, ¿viste? Usted no venía, nosotros no teníamos clase, una cosa así. Bueno, ¿cómo están haciendo? Porque como no los veo, la simetría axial de AB primero respecto del eje E. ¿Sí? Trazábamos la perpendicular de cada punto al eje. Estas eran las rectas que nos iban a guiar para hacer el reflejo. Las voy a hacer punteadas porque no es lo que estoy moviendo, sino es lo que nos está ayudando en la construcción. Entonces después sí, a la misma distancia que está B del eje, voy a tener B'. Bueno, ahí no. ¿Qué hice? Central, de B al eje y de A al eje. Y a la misma distancia que está A del eje voy a tener A'. Uno los extremos y obtuve la imagen. Bien, ¿este movimiento es inverso o directo? Pregunté. Inverso. Inverso, perfecto. Inverso. Bien, ahora hay que hacer la simetría axial de eje E'. ¿A quién van a mover? ¿Al segmento AB o al segmento A'B'? ¿Al negro o al rojo? A'B'. Al rojo. Bien, A'B'. Porque es la imagen. Es la imagen, es decir, yo tenía el AB, pero ya lo moví. Una vez que lo moví, ese es el que vuelvo a mover. Perfecto. Y es la imagen, y sobre la imagen se hace la segunda función o la segunda transformación. Ustedes vuelven a hacer las liñitas, yo acá, para no hacer tanta raya que no se vea después. Fabián, ¿ya lo hiciste? Sí, mentalmente. Me parece bien. Ya tenés el resultado entonces. Bueno, ahora nos vas a ayudar. Se quedó pensando que era el resultado.
Ahora vemos, ahora te digo qué es el resultado. Me gustan cuando hacen todo mentalmente, yo me llevaría la cabeza de ustedes después para corregir. Es como que cuando tenemos parciales escritos le digo, escriban todo, porque yo después no puedo adivinar lo que ustedes pensaron. Por mí me llevaría hasta los borradores que hacen, porque ahí adentro hay muchas cosas que uno quiere ver a veces. Sí, parece mentira. Bueno, ¿les quedó algo así a ustedes, obviamente, con las líneas punteadas acá? ¿Sí? En todos los ejercicios donde hacemos composición de movimientos o producto de movimientos, es decir, que hacemos 2 o más movimientos, generalmente, cuando terminamos, se pregunta cuál es el resultado de esa composición o producto de movimientos. El resultado sería qué movimiento tendría que hacer yo entre el segmento AB y el segmento A segunda, B segunda. ¿Por qué? Porque si AB se convirtió en A'B', mantiene la congruencia. Y A'B' se convirtió en A segunda, B segunda, mantiene la congruencia. Entonces quiere decir que entre AB y A segunda, B segunda hay un movimiento. Porque siempre que dijimos que 2 segmentos eran congruentes en el plano, existía un movimiento. Entonces, el problema acá es, si yo en vez de hacer 2, quisiera hacer uno solo, ¿cuál sería el movimiento que tengo que hacer entre AB y A segunda, B segunda? Tendría que Simetría rotarlo. central. Central. Una simetría central. Con Muy bien, pero hay con que el ver... punto de intersección entre los ejes. Bien, muy bien. Entonces, el Una movimiento... pregunta, profe. Sí. El A segunda y B segunda, ¿no? Quedó Sí. directo, ¿no? ¿Con respecto a quién, Agus? No, el movimiento quedó directo, ¿o no? A ver, espera un minuto. Entre AB y A'B', inverso. Entre AB', Sí. B' y A segunda, B segunda, es inverso. Pero entre AB y A segunda, B segunda, es directo. ¿Sí? O sea, el movimiento, vos tenés que, para ver si es directo o inverso, solamente entre 2 movimientos. Pero como hicimos inverso por inverso, nos daba directo. ¿Se acuerdan? Que habíamos hecho la regla como la regla de los signos. Vuelvo. Cuando vimos movimiento directo, hacíamos la composición de un directo por un directo, nos daba un directo. Un inverso por un inverso nos daba directo. Y acá estamos haciendo eso. Perdón. 2 simetrías axiales son son 2 movimientos inversos. El producto me va a dar directo. Si eso es lo que vos me preguntás, no sé. Es lo que entendí yo. No, que había hecho un punto, no hizo simetría axial, y tal vez lo hice mal, y me quedó uno a la izquierda, Acá o sea, es un con respecto, punto. o sea, si yo... Eso me decís, Claro, hiciste un punto. No, hice... Con respecto hice al eje. claro. Sí, ¿y ahora? Y ahora ese punto tendría que haber hecho con el de... Y te queda acá abajo. Sí. Vos querías, porque yo hice uno... querías dibujar el plano. Claro, no, yo hice en realidad un punto en B' y A', hice un punto ahí, y hice su imagen para saber en dónde quedaba. ¿Ahí? No, o sea, como hiciste, ¿sí? Pero, Sí. pero al hacerlo me quedó a la derecha, seguramente lo hice mal, no pasa nada. Bueno. A mí yo lo hice y me quedó ahí. Entonces entre este inverso, entre este inverso, y acá sí me queda directo. Cuando quiero analizar si es una simetría central, cada punto con su homólogo, y si estos 2 segmentitos se me cortan en un punto, y ese punto está a la misma distancia de esos segmentos, de esos extremos, entonces puedo asegurar que es una simetría central. Y en esto no es casualidad que el centro de simetría es precisamente la intersección de los ejes. Lo habíamos visto en la cancha de fútbol, ¿se acuerdan? Que teníamos 2 ejes de simetría, uno por el medio campo y otro de arco a arco, y después habíamos visto que teníamos una central,
y justo el centro estaba en el medio de la cancha, en la intersección de los ejes. ¿Sí? Ahí era más fácil verlo, pero bueno, esto es con la composición. Profe, ¿me puede mostrar un segundito la hoja con la composición, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Esto me decís? No, la composición. Ah, perdón. Esto. Sí, esa, gracias. Esto me va a dar... A segunda, B segunda va a ser el resultado. Bien. Hasta acá estamos. A ver si tengo ¿Por qué el igual tiene 3 líneas? Porque es una transformación geométrica, no es una operación de conjuntos. Es como que esos movimientos se transforman un segmento en otro. Es como, en vez de decir igual, decimos lo transforma. ¿Sí? Ok, eso es cuando es movimiento. Cuando es movimiento, sí. Perfecto. El igual con el C abajo, eso es congruencia, pero Sí. no aplica para este caso. No. Ok, Yo gracias. puedo decir que AB es congruente con BA. ¿Sí? Pero no cuando estoy haciendo la composición. Esto puedo decir. Ahí sí estoy diciendo congruencia, porque estoy hablando de dos segmentos que son congruentes. Ok, gracias. Bien. ¿No habíamos analizado entonces? Esperen, me voy a fijar. Estaba segura que sí porque lo miré en... Profe, y después del igual entonces, o había dicho que había que decir qué movimiento se puede hacer desde AB hasta hasta A segunda y B segunda. ¿Ponemos simetría central o no? Ya te escribo. Generalmente lo escribimos así, mira. Hacemos toda la composición, como les hice lo otro, y después decimos que entre estos dos movimientos es una simetría central del centro O. El problema es que hay que decir quién es O. Entonces ponemos así. Es la intersección entre los dos ejes. El eje E, perdón, no va la S. Ups. Pienso una cosa y hago otra. No me está funcionando la neurona. Es la intersección entre los ejes. La recta E se intersecta con la recta E' en el punto O. Y siempre que hacemos una operación de intersección y me da un solo elemento, lo pongo entre llaves. ¿Sí? Entonces, esto del medio no va. Va. Esta es la composición y decimos que nos dio la simetría del centro O y decimos quiénes son. Profesora, ¿no habría que aclarar que son ejes perpendiculares? Sí, hay que aclarar que son ejes perpendiculares. Porque si no son ejes perpendiculares, no se va a cumplir. No. Podemos poner, por ejemplo... Pero, a ver, eso lo pueden aclarar.
Eso lo pueden aclarar siempre con palabras, ¿sí? Ah, Esto es una forma de Bien. escribirlo. Pero yo, por ejemplo, puedo poner esto y pongo, el resultado es una simetría de centro O, y siendo O el punto de intersección de los ejes que son perpendiculares. Eso lo ponen con palabras y está perfecto. No hace falta que... Olis, buenas tardes. Hola Martín. No sé qué estoy compartiendo, pero... Pregunto, ¿este ejercicio lo hicimos la clase pasada? Sí. Sí. Sí, este sí, menos mal, porque yo digo, estoy loca. Me había olvidado entonces el de los ejes perpendiculares. En realidad, el de los ejes perpendiculares lo vimos acá, implícitamente, ¿sí? Habíamos visto un eje, el otro eje, y después dijimos que también había una simetría central, no, verde no se va a ver, una simetría central, porque correspondía, que esto no era un eje de simetría, dijimos, porque no, si yo hago la perpendicular de acá a acá y la hago del otro lado, me queda por acá arriba el homólogo o la imagen, no era un eje de simetría, pero sí que era un eje que la intersección de los ejes era una simetría central, el centro. Entonces, estos dos ejes en la cancha son perpendiculares. En su intersección está el centro de la simetría. Esto se cumple solo cuando los ejes son perpendiculares. Después vamos a ver otras posiciones de ejes de axial y vamos a ver que se cumple otra cosa. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos Sí, bien? sí. Sí. Bien. Los amarillos no son ejes, No, no son ejes. Ok. Dijimos que eran, uníamos cada punto y eran, digamos, como el segmento de la simetría central. Ok, sí. ¿Entendiste por Sí, qué sí. no eran ejes? Porque no se cruzaban. Sí. Bueno, bien. Sigo entonces con este. Habíamos visto en este que esto era una simetría central y esto había sido un axial. Acá encontramos la intersección de los segmentos que me daba el centro. Acá encontrábamos un eje que iba a ser la mediatriz de los tres segmentos. Y me parece que fue en este curso que alguien me preguntó si el movimiento era inverso y no coincidían las mediatrices, si era axial. Y no era axial, obviamente. Tienen que coincidir los tres ejes. ¿Sí? Bueno. Ahora en este movimiento, ¿será central o axial? Axial. 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 Entonces, lo que tendría que hacer para saber si es un axial, voy a unir cada punto con su homólogo. Y voy a trazar las mediatrices, para estar seguras que el eje coincide. Oh, no era axial. ¿Por qué? ¿Por qué nos habrá fallado la visión? Primero, el movimiento, vamos a sacar los ejes porque no era un axial. ¿Ustedes se confundieron quizás porque pensaron que era inverso? Si camino Yo dije axial porque, o sea, rápidamente tracé las paralelas, pero Claro, me yo olvidé hice de lo la mismo. mediatriz. Exactamente. pero trazamos las paralelas. ¿Y esto les parece a ustedes que es un espejo? No. 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 Bien, entonces vamos a ver qué pasó. Si yo camino de C a B, el plano está a la izquierda. Si camino de C' a B', el plano está a la izquierda. Esto es un movimiento directo, así que no va a poder ser una simetría axial. Podrían ser, como hicimos en el ejercicio anterior, que sean movimientos con respecto a dos ejes
Sí, siempre todo movimiento se va a descomponer en dos productos. Pero en este caso existe un movimiento, un único movimiento que transforma este triángulo en este. Descartamos ¿No es una traslación? Sí. ¿No? ¿Y que es a partir de un vector? No. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, sí, algo así. Algo así. Descartamos axial, descartamos central porque no tiene un centro de simetría, y esto precisamente es un movimiento nuevo que vamos a ver hoy que se llama traslación. La traslación se realiza teniendo en cuenta un vector. La central es teniendo en cuenta un puntito que es el centro. La axial es teniendo en cuenta una recta que es un eje, y la traslación va a ser con respecto a un vector. No puse título en ninguna de mis actividades. Esto es un error de la profesora. Esto es una traslación. ¿Sí? Bien. Este movimiento entonces está relacionado a este vector que se llamaba, acá le pusimos U, no sé si lo pone, U. Sí. Bien, ustedes, la mayoría han trabajado en IMS, ¿no? Algunos con Karina, otros con Adriana. Y ahora todos con Karina. Así que esto estoy segurísima, segurísima que lo vieron. Confío plenamente en las profes. ¿Qué características tiene un vector? Tiene módulo, dirección y sentido. Perfecto. Tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, primero, tiene también principio y fin, o sea, origen y fin. Sería un segmento, ¿no? ¿O puede No, ser porque una recta? no, Es un a ver, segmento orientado. es un segmento orientado, porque digamos como que el segmento no tiene sentido. Vos el segmento le podés decir AB o BA y es lo mismo. ¿Sí? Ah, claro. Esa es la diferencia, digamos, con el vector. Y el vector aparte se usa para un montón de otras cosas, en física, un montón de cosas. Pero bueno. La dirección, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es la dirección del vector? Podríamos decir que la flecha es la que nos va a indicar la dirección que va a tener. La flecha precisamente no. La pendiente. Es la dirección en la recta. Sí, bueno. La dirección es la dirección, obvio. Vamos bien. No, quise decir la recta en la que está. Está bien. La recta en la que está, pero podemos decir también que es la pendiente de la recta. Puede tener esta dirección, puede tener esta dirección, vertical, oblicua, horizontal, ¿sí? Le decimos precisamente a la pendiente de la recta, si les gusta más, porque ustedes ven generalmente vectores en ejes cartesianos, entonces hablar de pendiente ahí sería más fácil. Acá podemos hablar de inclinación de la recta o posición de la recta en el plano. Esa sería la dirección. Perfecto. El sentido. Si es positivo o negativo con respecto a un punto. Mira. Si es a la derecha o a la izquierda. Si es a la derecha o a la izquierda, si está horizontal, si está vertical, si es arriba o abajo. La flechita. Exactamente. Es hacia dónde está dirigida la flechita. Puede ser en este sentido, puede ser en sentido opuesto. ¿Sí? Es hacia dónde va, digamos, hablando como nosotros. Tenemos una recta, tenemos un montón de puntos que están en un orden determinado, van en un orden o en otro orden. Eso es lo que le da, como hablamos el otro día, de semirrectas. Yo tengo un punto en una recta que la divide en dos sentidos diferentes. Eso sería el sentido de la flechita. Y el módulo simplemente es la longitud del segmento o medida, o ustedes tienen ya muchas formulitas para calcular la medida de ese vector, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, primero vamos a empezar por algo fácil. Vamos a hacer la traslación de un triángulo.
Entonces, ¿qué necesito para hacerla? Un vector. Un vector. Un centro. ¿Un centro? ¿Para una traslación? No, perdón. No me pidas perdón. Yo me equivoco muchas más veces de las que se equivocan ustedes. ¿Está? Necesito un vector. Voy a decir, este es el vector. Bien. Como en la simetría central hacíamos un punto, lo reflejábamos en un centro, en la simetría axial un punto lo reflejábamos en el eje, y después teníamos los 3 puntos del vértice, los 3 vértices del triángulo, y ya teníamos el triángulo imagen. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a trasladar el punto A, el punto B y el punto C. Bien, ¿cómo? Comparando el sentido, la dirección y la longitud del vector, Bien, y genial. trasladándolo los puntos en dirección donde apunta el vector. Bueno, entonces primero vamos a considerar la dirección. ¿Cómo hago yo para considerar en qué dirección voy a trasladar C? ¿Cómo puedo dibujar la dirección? ¿Podría ser paralela a ese vector? Va a ser paralela a ese vector, porque es la misma pendiente y la misma inclinación del vector. Entonces voy a trazar una paralela al vector que pase por el punto C, una paralela al vector que pase por el punto B, una paralela al vector que pase por el punto A. Yo supongo que todos ustedes están dibujando. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les doy tiempo Estamos entonces. dibujando. Me parece genial. Entonces me Y en paran. hoja blanca. Me parece estupendo, porque va en hoja blanca. Los movimientos y las construcciones van en hoja lisa. Ah, igual porque las líneas me molestaban, las del cuadrado. Me para poder colar. parece. Sí, algunos las usan los cuadraditos para guiarse, pero no está bueno. Como yo no los veo, yo sigo, como cuando uno está dictando. Si uno no ve que alguien levanta la mano que dejó de escribir, sigue dictando. Profe, disculpe, Sí. ¿usted subió la segunda parte del link o todavía no? No, todavía no. Ah, está bien. Bien. Están dibujando las rectas. Esta sería la recta. Yo tengo que trasladar C. ¿Lo voy a hacer en el sentido de la recta, de la semirrecta roja o en el sentido de la semirrecta verde? De la verde. De la verde. Es el mismo sentido, digamos, en esta recta, que era paralela al origen, al vector, yo tengo dos sentidos. El punto C me determina dos sentidos, o digamos, arriba o abajo, sería en este caso. No me gusta decir arriba o abajo, derecha, izquierda, porque puede ocupar cualquier lugar en el plano, pero bueno. Entonces elijo entre el rojo y el verde el que es igual al vector. Entonces vamos para este sentido. ¿Y cuánto lo voy a mover, a correr yo, a mover en el plano, el punto C? El tamaño del vector. Bien, el tamaño del vector. La longitud. La longitud. En segmento se llama longitud. Bien. Yo lo hago así porque si lo pongo a medir se me complica. Bien, ahí trasladé C. De la misma manera van a trasladar B y de la misma manera van a trasladar A. Y depende cómo hayan hecho la longitud de este vector, les puede quedar así o les puede quedar superpuesto. Si hicieron un vector muy chiquito, por ahí les queda superpuesto.
Una consulta, profe. Dale. ¿Puedo tomar como vector a un lado de ¿Del concuerde? triángulo? Sí. Sí, ahora el ejercicio que sigue después. Ahora lo vamos a hacer. Bien. ¿Se acuerdan que en los otros movimientos analizábamos si eran directos, si eran inversos, si era involutivo, si tenía puntos dobles? Bueno, esto ya, ustedes están con más experiencia, nos va a resultar fácil. Este dijimos ya que era un movimiento directo. Lo analizamos antes. Si quieren lo volvemos a analizar. Si yo camino de A a B, el plano me queda a la izquierda. Si camino de si camino de A a C, el plano me queda a la izquierda. Si camino de A' a C', el plano me queda a la izquierda. O sea que conserva el sentido del plano, quiere decir que es un movimiento directo. Genial. ¿Tengo algún punto doble, algún punto que se transforma en sí mismo? No. 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 ¿Será un movimiento involutivo? Por ahora no. Uy, quiero un Si movimiento. ¿Cómo tiene, por ahora no? Me gusta En este alguien caso. que se trabaja preguntó. con el mismo. Sí, a ver. A ver, hay dos cosas. Alguien que me está aclarando y alguien que me preguntó qué quiere decir involutivo. ¿Sí? Para mí no, porque si aplicamos 2 veces el mismo movimiento con el mismo vector, se nos va a ir en la misma dirección. Entonces no es Perfecto. involutivo. Pero con la dirección contraria queda igual. A Pero ver, entonces no es el mismo vector. no es el Claro. mismo, no es el mismo movimiento. A ver, involutivo quería decir que si yo compongo un movimiento con él mismo, consigo mismo, me va a dar la identidad, que iba a volver al mismo lugar. Ahora, si yo hago, que estoy diciendo que hago el mismo movimiento, si yo hago la traslación de vector U, la compongo con la traslación de vector U, ¿voy a tener la identidad? No, porque yo tendría que hacer primero esta traslación de U, después con la imagen esta que tengo acá, si me miran al GeoGebra, esta es la imagen, yo tendría que volver a hacer una traslación de este triángulo con respecto a U, y me quedó en otro lugar, ¿sí? Fue caminando en el plano. Esto no es involutivo. La central sí, la axial sí, la traslación no.